Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Clase número 9 de libros históricos. Una clase muy linda, ya se está por terminar, quedan 2 clases más nada más. Acuérdense que yo les dije que después de estas 2 clases, hoy vamos a ver el reino del sur y el reino del norte, y vamos a ver la continuidad del reino del sur, cuántos años estuvieron ellos más que el reino del norte, 135 años, pero me interesa, mis hermanos queridos, darle la bienvenida, obviamente, a ADICED, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, y en este espacio que de Cairo, Centro de Formación Pentecostal. ¿Se acuerda? Clase número 9 de libros históricos. Me interesa decirle que desde la página 53 en adelante estaría muy bien que se tome su tiempo para poder repasar estas pequeñas frases que hay ahí, pero que van a ajustarle en el tiempo cronológico y bíblico de lo que nosotros vamos a estar hablando, de lo que estuvimos hablando en las clases pasadas. ¿Sí? Hacemos un pequeño resumen. Acuérdese que habíamos hablado lo último de los reinos comparados. ¿Se acuerda? Comparamos los reinos, cómo venían esta formación del pueblo de Israel. Dios, en estos tiempos que estamos estudiando, por eso son libros históricos, en estos tiempos Dios estaba queriendo no solamente tomar a la nación de Israel como suya propia, que ya varias veces se lo había dicho, y que Israel lo había dicho que sí, era nuestro rey, era nuestro Dios, pero que en muchas oportunidades con sus hechos los despreciaba. Y es más, hemos visto que en un momento dado le dicen al juez, a este hermoso juez Samuel, danos un rey como tiene todo el mundo, desechando directamente a Dios, porque él le dice, no te enojes tanto, no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí para que yo no reine entre ellos. ¿Sí? Usted me diría, ¿sería incapaz alguien que conoce a Dios después decirle que no reine en su vida? Pero acuérdese que tratamos con la hipocresía humana, ¿sí? El hombre es hipócrita, el hombre sin Dios es nefasto, el hombre sin Dios es malo, ¿sí? Es egoísta. Entonces, como el Espíritu Santo todavía no se movían las personas directamente, sino los que seleccionaba Dios, era un pueblo que Dios le hablaba a través de sus hijos, de los que él escogía, pero el pueblo no tenía esa presencia de Dios a no ser que se acercase al tabernáculo. Entonces vimos nosotros que había un gran crecimiento de a poco, una gran expansión, una conquista en el libro de los jueces, y llegó el reino. ¿Se acuerda el reino que se pudo formar? Primero con este rey fallido, con Saúl, pero después con este rey tan lindo que fue David. Pero después que llegó David, empezó también a decaer, aunque ya Dios había escogido el linaje del cual iba a venir su Hijo Jesucristo. Ya Salomón, a pesar de que tuvo toda la espléndida razón del Señor, el juicio de Dios, la inteligencia y sabiduría del cielo, prevaleció la hipocresía humana, prevaleció el interés humano, el interés carnal, y desechó lo celestial, y por eso Dios lo desechó a él. Y de ahí empezó a decrecer lo que era este pueblo de Israel, que a pesar de que venía decreciendo en los 2 reinos, se acuerda que se dividieron, y es ahí donde nosotros quedamos, después queda el reino del sur, Judá solo, y después deportado a Babilonia. Así habíamos estado estudiando y habíamos visto más o menos cómo eran los 2 reinos comparados, ¿se acuerdan? Salomón se portó muy mal, empezó a través de las mujeres y de las alianzas, no a confiar en Dios, sino la sabiduría lo llevó justamente a confiar en las alianzas que hacía con los hombres, sabiendo que Dios siempre le dijo, no hagan por brazo suyo a los demás hombres o a los demás reinos, porque esos brazos se caen, no son sólidos ante la presencia de Dios. Dios hace caer a cualquiera porque conoce el defecto de todo y conoce también las virtudes de todo. Hay un montón de enseñanzas, los que vamos aprendiendo nuestros hermanos queridos, que son muy reales y son muy actuales, aunque nosotros las veamos en el Antiguo Testamento, son tan reales como Dios conoce a cada uno de nosotros y como nosotros mismos nos avergonzamos siempre delante de Dios porque nos encontramos en la condición de fallidos. Si no fuera por el tiempo de la gracia que vivimos,
por nuestro Señor Jesucristo, que Él se llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados y nos dio la posibilidad de poder entrar en la presencia de Dios por la presencia del Espíritu Santo, todos somos fallidos. Así lo ha demostrado el hombre durante tantos años que ha despreciado el amor de Dios. Dios nunca mutó, Dios siempre fue igual. Dios dijo que nos amó desde el principio y nos ama. El problema que somos nosotros, muchas veces queremos hacer cosas que no nos corresponden por sentirnos bien, por sentirnos agraciados delante de Dios, y vamos a hacer cosas que están sobre el don que Dios puso en nuestras vidas y no somos capaces de decir esto no me corresponde. Es así como empezamos a ver cómo decaían estos reinos que ahora por culpa de Salomón estaban divididos. Y comparamos nosotros, bueno, pero ¿cómo eran esos dos reinos? Vamos a ver cuántos años convivieron juntos, porque ellos estuvieron conviviendo juntos una cantidad de años, ¿sí? Pero ¿cuántos años estuvieron conviviendo juntos? Y después de que Israel fue llevado, fue deportado por Asiria a causa de su pecado, ya nació mal y empezó mal ese reinado, ¿sí? De 10 tribus. Entonces, después de que ellos fueron deportados, fueron llevados por su pecado, ¿cuántos años más estuvo solo Judá? ¿Y aprendió algo Judá estando solo? Porque no era que estaba solo y que se le dieron todas las tierras que tenía Israel, o sea, la tribu del norte. No, estaba solo en el pedacito de tierra que tenía. O sea que los enemigos y lo que traían de otros países los enemigos para poblar lo que era el reino del norte, convivían con ellos. Entonces no eran muy felices. Era como que estaban encerrados ahí por los enemigos que tenían del lado de Edom, por los enemigos que tenían del otro lado del río Jordán, y ahora por los enemigos nuevos que le ponían estas personas asirias que estaban repoblando ese lugar. Entonces, debían de aprender algo. Judá, cuando quedó solo, debía de aprender algo. Pero nos sorprendemos una y otra vez y otra vez y otra vez en que Israel siempre caía justamente en lo que Dios más despreciaba, en la idolatría. Parecería una novela graciosa, ¿sí? Porque decía, no puede ser tanta cantidad de años que Dios le haya hablado directamente al corazón de ese pueblo tan amado por él y que el pueblo siga cayendo en la misma idolatría, en el mismo pecado, ¿sí? Por eso son las cosas tan actuales del Señor, porque el Señor nos habla tantas veces todos los días. El hombre no quiere escuchar a Dios y Dios le habla a través de sus hijos, a través de las cosas que suceden, y el hombre tercamente prefiere aferrarse a una solución de hombre y no a Dios. Se aferra a cualquier cosa que saque el hombre. El hombre le dice amarillo es tu salvación y todos se pintan de amarillo. El mundo le dice a través de un poco o de un puñado de hombres que ni siquiera entienden por qué están ahí, el rojo es su salvación y todos están de rojo contento y saltan de alegre. Pero si Dios le dice el arrepentimiento es el camino, el mundo no lo escucha. Y vamos a ver, ¿se acuerda cómo eran comparados estos dos reinos? ¿Sí? Antes de orar, mi hermano querido. El reino del sur era chiquitito, tenía 2 tribus, pero a pesar de ser chiquitito en terreno, a pesar de ser chiquitito en lo que tenía para prosperar, ya sea en el sembrado, en el cultivo o en todos los territorios que tenía, a pesar de ser chiquitito, contaba con la descendencia de David y el templo donde se adoraba a Dios. El reino del norte tenía 10 tribus y era mucho más extenso y contaba con todos los lugares para poder sembrar, cosechar, tener madera, tener combustible. Pero el problema era que ese reino grande no tenía a su Señor, se había apartado de su Señor. Entonces no le sirvió de nada la gran extensión de terreno, ni la gran abundancia que había en esos terrenos, ni la gran cantidad de personas que se decía pertenecer a ese reino. Al no estar la presencia de Dios, Dios demostró una vez más que sin su presencia son los primeros en caer aquellos que no lo aman. Ese sería un buen mensaje para nuestra vida. Dios muestra que sin su presencia los primeros que caen
son los que no lo aman ni lo que le buscan. Así que mis hermanos queridos, comenzamos orando y vamos a ver hoy entonces estos dos reinos, cómo eran. Vamos a ver algunos de los reyes de estos dos reinos, los principales, y vamos a ver el periodo de 135 años que Judá queda solo. ¿Qué reino había? ¿Qué rey había? ¿Qué los principales que había? ¿Y cuáles fueron los últimos antes de ser llevado a Babilonia por Nabucodonosor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos permites una vez más estar, Señor, en este mundo para anunciarte, para glorificar tu nombre, para poder exaltarte, pero por sobre todas las cosas, para tener una relación mutua, Señor, Padre de la gloria, y poder estar sustentado en ti. Gracias porque la comprensión de tu palabra hace de que nosotros, Señor, podamos entender, Padre de la gloria, las cosas que suceden en todos los tiempos y poder tener la mejor elección, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la presencia del Espíritu Santo, la cual nos lleva día a día al conocimiento de la verdad. Padre, sabemos que tú pronto estarás por venir y que pronto, Señor, nosotros podremos ser llevados por ti, por tu gracia, por tu amor. Pero te pedimos, Señor, Padre, te encarecemos, papá, este pedido que escuches, Señor, al corazón de todos tus hijos, aunque muchas veces no lo expresemos, que nos permitas una gran cosecha para ti, Señor. Sabemos, Padre, que las cosas están escritas, pero nuestro anhelo es que haya una gran cosecha para ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu bendita palabra, bendecimos este estudio, Señor, Padre de la gloria, para conocer un poco más, papito lindo, como siempre trataste con amor a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que habías elegido dentro de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y comenzamos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos hablado entonces de que hicimos un resumen de que cómo eran los dos reinos, que en realidad el reino era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero como hubo siempre contienda, esperaron un momento dado para decir, bueno, no, yo me voy con 10 tribus, vos quedate con 2, porque Dios así se lo había dicho ya por medio del profeta, y le había dicho a alguien que no era justamente de los elegidos por Dios, le había dicho, Dios, a causa de que se portó mal, este rey Salomón agarró la capa, la rompió y 10 pedazos le dijo, así será dado el reino a ti, y 2 le quedarán a su hijo por amor a su padre David. Y así el Señor, siempre que dijo algo, lo cumplió. Ahora, vamos a ver cómo era entonces el reino del norte. La primer falla que tiene el reino del norte, a pesar de que tiene 10 tribus, a pesar de que tiene un extenso territorio, y ese territorio es muy abundante en todo lo que necesitaban ellos, el error más grande que tuvo es alejarse del Dios verdadero. ¿Sí? Y vamos a ver, dice, clase número 9, el reino del norte. Los dos reinos permanecieron uno al lado del otro por espacio de 260 años. Cuando hablamos, quizás uno puede tener una contienda con alguien, quizás pueda convivir, familias que conviven por una medianera, lindera, pero no hablar de tantos años y dos naciones, para que usted entienda mejor, puedan llevarse mal y ninguno de los que van sucediendo nación por nación poder decir de alguna manera nosotros tenemos que reconocer que el otro es parte de nuestra familia. Pero mire, 260 años estuvieron conviviendo como el reino del sur y el reino del norte, siendo que ellos sabían, porque ya venían con una vida de instrucción sobre lo que había pasado en la conquista de la tierra de Canaán. ¿Sí? O sea, ellos no podían decir al otro, vos no sos mi hermano, vos no sos parte de la tribu, vos no sos parte de lo que Dios hizo. Porque al nombrarse simplemente sabrían, pero entonces nosotros fuimos parte de los que vinieron del desierto, nuestros antepasados cruzaron el Jordán, nuestros antepasados estuvieron en un campamento en Gilgal y ahí les enseñó el Señor. Cada vez que iban ahí veían las piedras,
Entonces, no podían convivir tantos años queriendo afianzarse como un solo reino, sabiendo de que Dios lo quería todo junto. Algo tendrían que instruir ellos de que Dios iba a hacer algo para la unión de este pueblo. No podía ser tantos años de que Dios no hiciera nada. Pero Dios en su misericordia siempre le daba un espacio de tiempo para el arrepentimiento. Después de la caída de Israel, dice, Judá vivió por espacio de 135 años más. El reino chiquitito del sur, pero que tenía la presencia de Dios, vivió 135 años como el rey, como el reino de Judá, el reino del sur. Pero en todos esos años tampoco aprendió. Volvemos de nuevo al reino del norte. Dice Jeroboam, primer rey de Israel. Tan profunda impresión hizo Jeroboam en la vida de Israel que un claro concepto de su carácter arrojará luz sobre la historia que continúa. Al subir al trono de Israel, Jeroboam demostró que era indiferente el más elevado bien religioso y el destino de Israel. Cuando subió, cuando por parte de Dios se le dio las 10 tribus a Jeroboam, él no tenía ningún interés en que las cosas de Dios se siguiesen haciendo, ni tampoco tenía ningún interés en que Israel se mantuviese, aunque estaría dividido de Judá de las 2 tribus, pero se manteniese en íntegra y total armonía para que Dios lo siguiese bendiciendo. A él no le tenía eso, él no tenía esa intención. Una sola ambición tenía, el establecer firmemente el reino en su propia nación. A esta ambición estaba dispuesto a sacrificar todas las otras cosas, creyendo que sus propios intereses y la estabilidad del trono peligraban si su pueblo continuaba yendo al lugar donde siempre iba a adorar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Tenía la cantidad de tribus que estaban, le hacían caso, nadie sabe por qué le hacían caso a este hombre, pero él que veía, dice, si yo no hago algo para que esta división continúe, ¿sí? Si yo no sigo dividiendo el reino, no lo parto y no lo divido realmente, hay cosas que pueden hacer que se reconcilien y yo me voy a quedar sin este reino. Entonces, tengo que hacer algo. A ver, a mí no me importa si Israel religiosamente está activo. A mí no me importa si el pueblo de Israel puede mantenerse en las costumbres que dijo Dios. Me interesa que este reino que me fue dado quede como mi reino. Entonces, ¿qué veía él? ¿Qué veía Jeroboam? De que aunque tenía un reino, todas las personas todavía amaban ir al lugar donde sabían que estaba Dios para adorar. Y eso estaba en el otro reino, en el reino del sur, estaba en Judá, y él estaba en Israel. Entonces, veía que en las festividades importantes mucha cantidad de gente se iba a adorar del otro lado. Entonces, si yo les sigo permitiendo esto, en un momento dado, Dios los va a quebrantar y se van a volver a unir. Entonces, tengo que realmente dividir. ¿Y qué hizo este rey? Entonces dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los lugares que yo puedo poner algo para que ellos adoren sin ir realmente al lugar donde pertenecen? Entonces, en Dan, en el lugar más extremo del norte, puso un becerro de oro, y del otro lado, justamente en Betel, donde es el límite entre Israel y Judá, ahí puso otro becerro de oro como el que adoraban cuando venían de Egipto. Entonces, ¿qué hizo él así? Tienen para adorar en Dan, al extremo norte, o en Betel, al extremo sur. No hace falta que pasen para el otro lado. Tienen ahí para adorar, y ese Dios es el Dios de Israel, es el Dios de ustedes. O sea, mire qué maldad. No dejó que vayan a adorar al lugar donde todos sabían que podían adorar al Dios verdadero, donde Salomón hizo ese pedido tan especial a Dios, que dijo que tus ojos estén atentos a este lugar y tus oídos a la oración de tu pueblo. Y Dios le dijo que sí. O sea que había un lugar donde ellos podían ir y hablar directamente con el Señor y a través del sacerdote ofrecer
todo lo que Dios decía que debían de ofrecer para tener una comunicación, para tener una restauración de sus vidas, para tener una libertad de pecado, ¿sí? Encubrir el pecado, porque todavía no se podía sacar. Cristo fue el único que lo sacó. Pero este hombre dijo, no, tengo que dividir, y puso ídolos en cada punta del país para que pudiesen ir los del norte para el norte, los del sur ahí nomás no pasen de Betel. Es por eso que ya empezó mal este reino, y empezó no solamente dividido con su hermano, con Judá, sino dividido con su Dios, que eso era peor todavía. Yo no sé si usted conoce ahora a alguno de nuestros hermanos que saben que somos hermanos, pero que dividen al pueblo para que no lleguen a adorar junto con sus hermanos. Por eso le digo, las cosas de la Biblia son tan actuales. Me hace acordar, si usted me permite, ¿se acuerda ese libro? Que aunque es mundano, pero dice muchas verdades que el hombre tiene en su corazón, y que mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro. ¿Por qué? Porque conocemos nosotros que muchas personas no quieren que los hombres adoren a Dios, sino que quieren que se aglomeren para decir que tienen un conjunto de personas ellos que adoran a Dios. Y eso es muy distinto, ¿sí? El estar entre medio de personas y adoremos a Dios, que decir que yo tengo un conjunto de personas que adoren a Dios. Por eso empezó muy mal este rey, dice, creyendo que sus propios intereses y la estabilidad del trono peligraban si su pueblo continuaba yendo a Jerusalén a hacer sacrificios y a adorar a Jerusalén, que era la capital del reino del sur, levantó ídolos, becerros de oro, a semejanza de los que adoraban en Egipto. Colocó estos ídolos en Dan, una ciudad al extremo norte, y en Betel, el antiguo altar situado en los límites de Judá e Israel. Esta insensatez de Jeroboam jamás se apartó de Israel. Ninguno de la larga lista de reyes que siguió a Jeroboam tuvo el valor suficiente para destruir estos altares de ídolos. Se hizo una costumbre, se hizo una imposición de hombre, se hizo una tradición de hombre, y ninguno fue capaz de decir, no, esto está mal, y lo que está mal debe corregirse. Aunque suframos al principio, aunque la costumbre quizás nos haya estar cómodo y al hacer esto nos incomodemos un poco, está mal. Ninguno hizo eso, siguieron en el mal. Aunque muchos quisieron restaurar, aunque muchos quisieron unir, pero no hicieron lo principal que debían hacer, sacar el pecado justamente de estas tribus. Principales reyes, dice de ahí. Pasando por alto los reyes de menor importancia, estudiaremos algunos de los reyes que por varias razones aparecen con alguna distinción. Vamos a ver Onrib y Acab. ¿Se acuerdan? Onrib el padre y Acab el hijo. Onrib fundó la tercera dinastía, fundando la capital de Samaria. ¿Sí? Él fue el que fundó la capital de Samaria. Trasladó la capital a esa fortaleza. Vigoroso soldado, hizo mucho para corromper al pueblo. Mire qué bueno, ¿no? Hizo mucho para corromper al pueblo, al fin de afianzar la alianza entre él y el rey de Sidón. Otra vez, todo intereses de hombre. Él quería afianzar la alianza entre el reino de él, que decía Israel, y el reino de Sidón, del otro lado de Judá. Seguramente se irían por el Jordán, parecerían por el mar Salado, daban la vuelta para aparecer en Sidón. Mire, ellos se querían esa alianza. En vez de con su hermano, hacía alianza con otro que no los quería encima. Procuró el matrimonio de su hijo Acab con Jezabel, hija del rey Sidón. Todos conocen a Jezabel, ¿no? Al subir al trono Acab, dominado por la maldad e idolatría de Jezabel, procedió a introducir en Israel toda clase de idolatría. Esta crisis, y bajo estas tristes condiciones, sube a la escena el profeta Elías y libra una tremenda batalla a favor del verdadero Dios y contra las idolatrías de Israel. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuánta batalla tuvo este profeta Elías contra Jezabel encima, y cuánta maldad hizo este rey Acab por seguir los consejos de su esposa. ¿Se acuerdan cuando dice yo quería una porción, quería una heredad y no me la quiso dar?
Y se enojó la mujer y hizo lo posible, hasta mató al dueño de la heredad para dársela a su esposo. Y que justamente estaba en un lugar donde ellos no sé si no sabían qué significaba, en Jezreel, donde Dios siembra. Y el problema es que es donde Dios siembra, nunca falla su cosecha. Dice Jehú, el 10º rey de Israel y fundador de la 5ª dinastía, es una figura poderosa. Jehú es ungido rey por uno de los profetas, con la mayor prontitud y vigor, atraviesa la llanura, mata al rey Joram con su propia mano, ordena la destrucción de Jezabel y prosigue a establecer en Samaria como rey de Israel. Por medio de una estratagema, reúne a los guías o jefes de la idolatría, a los sacerdotes Baal, en el vasto templo de Acab, o sea que Acab había edificado en Samaria, y los hizo degollar. Siguiendo en la obra, así comenzaba. Jehú no cesó hasta que destruyó completamente la adoración de Baal, que tanto se había introducido en la nación. La revolución, así efectuada en celo y sangre, no parece haber producido frutos verdaderos. Simplemente él tomó venganza por mano propia, pero nunca consultó a Dios. Creía que eso iba a ser lo más propicio, pero simplemente hizo una matanza. No es que fue e instaló el reino de Dios en ese lugar. Jeroboam II, aunque anduvo en los mismos caminos del primer Jeroboam, o sea, malo, puesto que favoreció la idolatría y levantó becerros de oro, sin embargo hizo mucho para fortalecer y extender el reino. Bajo su reinado, el pueblo creció en riquezas y en poder, y gozó a una era de prosperidad que hizo recordar los días gloriosos de David y Salomón. La idolatría, la embriaguez y la licencia eran, sin embargo, muy generales, y el profeta Amós, no sé si usted se acuerda, y otros fueron enviados a denunciar los pecados del día y llamar al pueblo a que adorara nuevamente a Jehová. ¿Se acuerda usted? Estaban tan bien, estaban tan gordos, estaban tan prósperos, pero también estaban así tan idólatras. Y Dios tomó detrás de las ovejas a un hombre de Tecoa, que es de Judá, arriba de la planicie de Judá, y le dijo, ve y dile estas cosas. Y ellos no querían porque sabía de dónde era. Pero él les aclaró, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino soy boyero y dento higos salvajes para poder vivir. Pero lo bueno es que cuando les denuncia, les dice algo que siempre me sorprende a mí cada vez que leo esa palabra. Le dice a las esposas, y a ustedes vaca de Basán. Dice, serán llevadas de las narices con argollas. Pero ¿por qué les dice vaca de Basán? ¿Y por qué les pronuncia esto? Porque ellas, al estar tan bien, tan cómodas y tener tanto efectivo, no le importaba que eso viniera del mal. Y le dice, ustedes bebieron el vino con sus esposos. O sea, sabían de dónde venían las cosas y no se preocuparon. Se pusieron tan lindas que era como un piropo decirle vacas de Basán. No era una ofensa, porque las vacas de Basán eran las que mejor pelaje tenían y parecerían que el pasto era tan bueno, que las cuidaban tanto, que todo amaban esas vacas de Basán. Por eso le dice, ustedes vaca de Basán, ustedes que están tan arregladas, ustedes que están tan ornamentadas, están haciendo eso de lo malo que hacen sus esposos. Por eso ustedes mismas serán llevadas con argollas, o sea, serán rebajada la esclavitud. Y ninguna venga a decirme, ay, ¿qué hemos hecho nosotras? ¿Qué hemos hecho nosotras? Has disfrutado de la copa de la ira que su esposo han puesto sobre este pueblo. Qué bueno que es eso. Qué es bueno cuando Dios nos dice, cuidado, que en tu comodidad no es que vas a ser inocente. Oseas dice, el último de los reyes de Israel fue algo mejor que sus predecesores, pero el castigo que había sido mezclado a Israel, o sea, que hacía amenazado a Israel, se acercaba rápidamente. Los asirios, bajo Sargón, tomaron a Siria en el 722 a.C., perdón, 722 a.C., y llevaron a los infelices israelitas a un cautiverio del cual no habían de regresar. Vamos a ver un poquito más adelante que Sargón es hermano de Salmanasar. Y hay una historia entre Salmanasar y Sargón. Usted va a encontrar que hay dos Sargón simplemente en la historia de Israel. Un Sargón pertenece a Babilonia y el otro Sargón pertenece justamente a Siria. ¿Sí? Vienen de una familia en la cual le encantaba meterse con el pueblo de Israel. Parecería que su vida
el único cometido que había era hacerle mal al pueblo de Israel. ¿Sí? Son hijos de Tiglat-Pileser III. Toda esa familia era como constantemente, nos encanta hacerle mal a Israel. Dice, tomaron a cautiverio, dice, del cual no había de regresar. Mire qué pena cómo terminaría estas 10 tribus, ¿no? En el 722 a.C., los llevaron a ellos, que no tenían a Dios, y escúcheme bien, a un cautiverio ordenado por Dios, pero para quedar en el olvido. Totalmente distinto al cautiverio de Judá en Babilonia, donde Dios, por medio del profeta, le dice, vayan tranquilamente cautivos, porque ese cautiverio, porque ese castigo es para el bienestar de ustedes. Qué terrible, ¿no? El poder ser castigado sin tener a Dios te lleva al olvido. Pero el ser castigado por Dios, aunque sea el mismo castigo que tu enemigo o el que no quiere tener a Dios, porque los dos fueron deportados, fueron llevados como esclavos. Pero Dios le estaba diciendo a Judá, cuando estaba siendo llevado a Babilonia, que ese castigo iba con un propósito. Y hasta más le dice, obedezcan, porque yo sé lo que va a pasar en aquel lugar y yo sé cómo los voy a traer. Pero así no le dijo a Siria. Y es más, cuando se iban yendo, había un profeta que les hizo acordar algo al pueblo de Israel. El justo por fe vivirá. Es ahí donde empezó esa, tan hermosa esa palabra que después usaron tantos hombres y varones del Señor. El justo por fe vivirá. Si vos crees en lo que Dios te dijo, Él va a cumplir con eso. Aunque ahora las cosas no te vayan muy bien y parece que fueran igual que el otro. No, el otro entró en el olvido. Israel fue llevado cautivo, entró en el olvido. Judá, Dios lo iba a preparar y lo iba a hacer volver. Aunque muchos de Israel volvieron también con Judá, pero no como Israel, sino como Judá. Profeta, dice, los profetas eran cuidadosos estudiantes de los problemas políticos tanto como los religiosos. ¿Cómo no iban a ser estudiosos de lo político? ¿Cómo no iban a ser religiosos de lo que le pasaba al pueblo si ellos vivían con el pueblo? Sabían, obviamente, las cosas que pasaban políticamente también, convivían con el pueblo. Es más, hay un profeta que estaba siempre entre medio de los que mandaban al pueblo. Ellos conocían mejor que nadie cómo estaba el ambiente político, socioeconómico y cultural del entonces y el entorno donde vivían. Dice, y como consejeros de los reyes, a menudo ejercieron una influencia decisiva a los asuntos del Estado. Elías y Eliseo, que profetizaron en Israel durante los días oscuros de Acab y sus sucesores, batallaron grandemente contra la adoración de Baal que Acab y Jezabel habían introducido en la nación. ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Ellos eran varones de Dios y estaban en el lugar equivocado, dirían muchos. Por mucho diría, pero ¿por qué venís a amonestarnos nosotros, que nosotros nos gusta nuestra idolatría? ¿Por qué no te vas del lado de Judá? Si vos sos fiel a Dios, a Jehová, no tenés que estar del lado de Israel, tenés que estar del lado de allá, de Judá. Pero ellos no se quejaban y decían, mira, no importa lo que vos me digas, es interesante lo que Dios me dice que te diga porque todavía te ama. Entonces no me mandes para allá, agradecé que Dios, aún entre medio de toda la idolatría y la cochinada que estás haciendo, me tomó a mí para decirte de que te ama. Entonces, no me juzgue si no acepta lo que Dios te está diciendo. ¡Qué buen mensaje! Entre medio de la idolatría y entre medio del mal, porque Jezabel, sabemos que hasta es nombre del espíritu de división, estaba haciendo mal en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había prácticamente rechazado a Jehová al hacerle caso a Jeroboam y al ir a adorar a un becerro de oro. ¿Por qué Dios se preocupó entonces en mandarle profetas, hijos de él, elegidos de él, varones de él, donde el Espíritu Santo estaba sobre sus vidas y podía decir lo que Dios decía del cielo? Los demás podrían haber dicho, vos vivís en Israel, ¿por qué me decís que venís de parte de Dios? Aunque yo no te veo que vayas al becerro, pero vos vinís en Israel. O sea que no sé, no creo que seas tan puro, sino te irías a Judá.
Y Dios está interesado en cada uno de nosotros, por su Hijo Jesucristo. Aunque estés en lugares donde todos digan que no quieren a Dios, Dios te pone en ese lugar para que vos les digas que Él sí lo sigue amando. Y que es bueno, porque yo sé que siempre hay corazones que están dispuestos a escuchar el amor de Dios a través de tu vida. Dice, Elías, un tisbita de maravillosa grandeza, repetidamente se presenta en la corte de Acab y denuncia la prevaleciente idolatría. Con palabra dura y grandes milagros, hace mucho para restaurar la adoración a Jehová. Como acontecimientos notables en su vida pueden mencionarse lo siguiente: su desafío a los sacerdotes de Baal y Astoret, a la vindicación de Jehová en el monte Carmelo. ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Sí? Que consumió todo con fuego el holocausto Jehová. Como acontecimientos notables, dice. Su subsecuente fracaso y huida, su denuncia de la caída del malvado rey, dice, relación en la muerte de Nabot, su predicación, obviamente, de la caída y la muerte de este rey tan malo. Eliseo, más culto y de carácter más rudo, ejerció durante su larga carrera una grandísima influencia tanto en la corte como en el estado público. Entre sus muchos milagros, realizó los siguientes revisten tal interés: la multiplicación del aceite que facilitó a la viuda el poder pagar sus deudas, hacer nadar el hacha prestada, hacer que quedaran ciegas las fuerzas sirias que habían enviado para prenderlo en Dotán. Amós y Oseas, nacidos los dos en Tecoa, Amós y Oseas, nacido en Tecoa de Judá. Tecoa de Judá es un lugar que es alto, está Judá, cuando usted va saliendo, son 3,5 kilómetros que sale de Judá, va a ver que hay una planicie, y justamente esa pequeña planicie es alta, y ahí en esa planicie se fundó una ciudad que se llama Tecoa. ¿Por qué le digo esto? Porque Tecoa es el testigo fiel de todas las caravanas, ¿sí? De cosas que se llevaban de Judá hacia Egipto, vendidas ilegalmente. Por eso ellos que lo veían permanentemente, los negocios turbios de Judá con Egipto a través del camino real que pasaba por Tecoa. Por eso es que Dios justamente escogió a todos hombres, porque conocían y veían siempre las cosas malas que hacía Judá. Dice, Amós y Oseas, nacidos en Tecoa. Amós fue llamado a profetizar en Israel. En Betel denunció el pecado existente y predijo el cautiverio asirio en una época en la que prosperidad material hacía la predicción altamente improbable. Claro, estaban tan bien que venía uno y le decía, mire que se van a morir de hambre y van a ser esclavos de los asirios. Y le decían, mentira, come tu pan en otro lado, le dijo. Era la primera vez que un profeta discutía, o un sacerdote rechazaba a un profeta. Le dijo, no predigas acá, come tu pan en otro lado, ¿sí? Porque no eres de acá, eres del otro lado. Pero si alguien se levantaba de ahí, no iban a creerle que le decían de que estaban haciendo mal. Osea fue contemporáneo de Amós y continuó sus labores a través de los reinos de Jeroboam II, Zacarías, Salún, Manaer y Peca. A ver, del cautiverio. Oseas es el último rey de Israel. Siguió una política débil y vacilante en su actitud con respecto a los opuestos poderes del día, Egipto y Asiria. La fuerza siria, primero bajo Salmanasar y luego bajo Sargón, pusieron un sitio a Samaria, la capital de Israel, y después de una lucha de espera de 3 años de duración, la ciudad fue tomada en el 722 a.C. Y Oseas y su pueblo fueron llevados cautivos a Siria, perdiéndose allí para la historia. Vuelvo a decirle, ahí termina Asiria, ahí termina Israel, perdón, ahí termina el reino del norte. Así se termina en la historia este reino, así se terminan las 10 tribus de Israel. A ver si nos entendemos. 10 tribus de Israel desaparecen a causa de que ellos rechazaron a Dios, de que ellos no quisieron seguir con sus hermanos del sur y con la presencia de Dios.
Dios le fue diciendo, le puso profeta, sufrieron los profetas por estar en ese lugar. En aquel entonces a ninguno del pueblo de Israel le gustaba estar con aquellos que no querían a Jehová. Era algo inmundo entrar en la casa de alguien que no siguiera las leyes de Dios. Por eso ellos no se juntaban con personas de otros pueblos, ni entraban en sus hogares, era inmundo. Y estar en Israel, sabiendo de que habían rechazado a Jehová, eran inmundos. Y Dios los mandaba a ellos a que le hable a los inmundos. Porque a pesar de todo, su corazón sabía de que ellos eran sus hermanos, eran las 10 tribus de Israel. 2 estaban del otro lado. Pero mire el castigo que se merecieron y se buscaron, y ellos mismos fueron los que se lo pusieron sobre sus vidas, porque lo primero que hicieron fue fundar ese reino sin la presencia de Dios. Para la historia, el pueblo de Israel, las 10 tribus, el pueblo del norte, dejó de existir acá. Vamos a ver el reino del sur. Judá. Dice Roboam, el primer rey. El otro era Jeroboam. Este es Roboam. Ya hemos aprendido algo con respecto a Roboam, hijo de Salomón, en conexión con la división del reino. Verdadero hijo de su padre, caminó primeramente en los caminos de justicia hasta que, rodeado de un numeroso harén, su corazón es apartado del servicio al Señor. Qué pena. Dice, durante su reinado y el de su sucesor, hay gran hostilidad entre Israel y Judá, haciendo Judá inútiles esfuerzos para dominar las tribus del norte. El problema era que no querían decirle de que se junte, sino querían dominarlo. Y esa es otra de las razones por cual nunca le fue bien. Principales reyes de Judá. Asa comenzó su reinado inaugurando reformas religiosas y tratando de ganar el corazón de su pueblo para Jehová. Reinó sabiamente y bien, aunque manchó su fama comprando la ayuda del rey de Asiria contra Israel. Qué mal, ¿no? Contra sus hermanos. Querían conquistarlo, no querían ganarlo. Y al haber confiado en los médicos y haber fracasado al tratar de inquirir a Jehová, o sea, de sacarlo. Josafá reinó sabiamente y elevó a Judá a un alto grado de prosperidad. De él se dice que buscó al Señor de todo corazón y que anduvo en los caminos de David su padre. Los anales hebreos nos ofrecen el ejemplo de otro rey que tan cuidadosamente tratara de ajustar su conducta a los principios de la teocracia. Siempre tuvo al Señor ante su recordación. Primero, Dios. Joás, el octavo rey de Judá, fue uno de los primeros años. Un reformador reparó al templo y restableció la adoración a Jehová. Sus últimos años, sin embargo, fueron manchados por el pecado y amargados por una dolorosa afección corporal. Murió a manos de sus propios servidores. Usías, noveno rey de Judá, fue también en los primeros años fiel a Jehová e hizo mucho para robustecer la vida nacional. Después su corazón se apartó de Jehová y por haber usurpado el oficio de sacerdote y querido ofrecer sacrificio, se lo castigó convirtiéndolo en leproso. ¿Qué quiso hacer este sacerdote? Prender fuego extraño. Profeta de la época. Joel, en el reino de Acaz, usó una plaga de langosta como signo de castigo por los pecados cometidos y llamó al pueblo a un general arrepentimiento. Miqueas fue contemporáneo de Isaías por muchos años. Predijo el cautiverio asirio y este cautiverio tuvo efecto en sus días. También denunció la maldad de Judá y predijo el cautiverio babilónico. Isaías profetizó durante los últimos años del reinado de Usías y a través de los reinados de Joatán, Acaz y Ezequías, viviendo en Jerusalén y teniendo influencia en la corte, fue un poderoso en las cuestiones políticas, tanto como en las religiosas. Fue el más grande de los profetas de Judá y es estimado por muchos como el más grande de todos los profetas de la Biblia. Judá continúa. Dice, hemos estudiado el largo periodo de 260 años aproximadamente, durante cuyo tiempo los dos reinos estuvieron uno al lado del otro. Hemos visto que Israel, el reino del norte, cayó en el 722 a.C. y que su pueblo fue llevado en cautiverio a Nínive.
En los próximos estudios veremos las razones por qué Judá se mantiene todavía en pie. Hasta ahí vemos que los dos estuvieron juntitos, pero esto se terminó cuando el reino del norte se lo llevó a Siria y solamente quedó el reino del sur con 2 tribus. Una tierra muy pequeña, pero la presencia de Dios en el lugar donde se adoraba. Vamos a ver a Judá solo entonces ahora. La historia de los 135 años, desde el 722 hasta el 587 a.C., durante los cuales Judá permaneció sola después de la caída de Israel, se encuentra relatada en Segunda de Reyes, capítulo 18 al capítulo 25. Dice, y Segunda de Crónicas del 10 al 36. Vamos a ver, ¿por qué continuó Judá? ¿Cuáles fueron sus reyes principales? ¿Cuáles fueron sus reyes los últimos? ¿Qué profeta había en el periodo? Y hasta ahí vamos a quedar, porque nos va a quedar por qué fue llevada cautiva y por qué fue restaurada. Pero hay algo que a mí me interesa, mis hermanos queridos, y que veamos simplemente muy por arriba. Hay algo muy interesante en Segunda de Crónicas. ¿Sabe usted que en la Biblia, no sé si usted se ha puesto a mirar, hay 2 fábulas solamente? ¿Sabe qué son fábulas? Las fábulas son aquellas que se usan historias relatadas en las cuales se puede hacer parlante, se puede hacer hablar a un animal o a plantas o a algo inanimado para traer en realidad una enseñanza didáctica directa. Eso es una fábula. Y en la Biblia hay 2 fábulas simplemente. Una es la de Jotam, en Jueces, el hijo de Gedeón, cuando matan a sus 70 hermanos sobre una misma piedra y él huye y se va al monte Gerizim y dice una fábula con una enseñanza práctica, didáctica y directa, en que el rey que habían tenido ahora y que habían elegido no era buena. ¿Se acuerdan cuando le dice? Los árboles subieron a buscar rey y empezaron a decirle a los cedros del Líbano, le dijeron también a la vid, le dijeron a la higuera, ninguno de ellos aceptó. Y a lo último le dijeron a la zarza. Y la zarza le dice, si ustedes con buen corazón me eligieron, vengan y pónganse debajo de la sombra. Pero si con mal lo hicieron, saca fuego de la zarza y consuma Siquén. ¿Sí? Esa es una. Y la segunda está justamente en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 17, cuando el rey de Judá, antes de que fueran deportados el reino de Israel, el rey de Judá le manda a decir algo al rey de Israel. Como él había vencido a otro enemigo, entonces dijo, si yo estoy fuerte para vencer a otro enemigo, Dios está conmigo. Entonces, ¿cómo no voy a ir y le voy a decir a aquellos que tengan cuidado, por soy el rey de Judá, y ellos van a saber que yo estuve derribando otros enemigos? Entonces le voy a decir, ven y júntate conmigo, como diciéndole, te doy la oportunidad de que vengas y te hermanes a mí, por el poder que yo tengo. Y el rey de Israel le manda a decir algo muy precioso, que simplemente lo voy a leer para que usted lo pueda leer y desgustar, porque es algo actual todavía esto, mi hermano querido. Y mire lo que le dice. Voy a leerle Segunda de Crónicas, capítulo 25, desde el versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 25, desde el versículo 17, y dice así, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Como desafiándolo, como diciéndole, vení acá y veamos a ver qué pasa. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. He aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Qué buena respuesta, porque no lo ofendió, pero le hizo entender su postura. La postura era la siguiente. Este rey de Judá, que venció a los enemigos, no se dio cuenta de que había traído idolatría de Edom.
O sea que ya no era tan santo. Porque él había caído en la idolatría de traer los ídolos de Edom por hacer una alianza. Entonces ya no era que era el religioso súper. Y este religioso súper dijo, si Jehová está conmigo, voy a decirle al otro que no lo tiene a Jehová, que venga y nos veamos cara a cara para desafiarlo. Entonces el otro, que había estado mal también, pero que dentro de todo había querido siempre poner a Jehová en aquel lado, le envió a decir, mira, ninguno de los dos estamos bien. Y vamos a hacer algo, vamos a comparar y te vas a dar cuenta que no simplemente por una estructura de hombre o por tener algo a la vista de los hombres, uno puede andar amenazando al otro. Y le hizo entender, ellos conocían bien que era un cedro y que era un cardo. Entonces le dice esta fábula en la cual le dice, mira, el cardo que estaba en el Líbano le dijo al cedro que estaba en el Líbano. Le impuso algo porque fue descaradamente y el cardo le dijo al cedro, a vos te estoy diciendo, dame tu hija por esposa de mi hijo. Y fíjate que el cedro no le contestó, sino que relató lo que pasó. Vinieron las fieras que están en el Líbano y pisaron al cardo. Claro, para uno dice, ¿cuál sería la amenaza? ¿Cuál sería la respuesta a una amenaza? La respuesta es que le hizo entender que el rey de Israel al rey de Judá lo vio como un cardo. Y le dijo, mira, el cardo está en el campo porque el hombre pecó. Y según la ley de Jehová, fue Jehová quien puso al cardo, pero solo para molestar al hombre. Entonces el cardo nunca le puede decir al cedro, que representa el crecimiento de Dios, lo que debe hacer, mucho menos con su hija. Por eso es que todo lo que tiene cardo simplemente impresiona por visto, porque vos no lo vas a tocar por miedo a pincharte, pero no puede hacer nada contra el cedro, porque aquellos que son más bajos vienen y lo pueden pisar. Simplemente eso le dijo. Es la segunda fábula que hay en la Biblia y que nos trae una enseñanza muy rica. Es más profunda, pero tranquilícese, yo sé que Dios le va a dar el entendimiento más profundo de lo que dice. Por eso entonces, vamos a ver entonces ahora a Judas solo. ¿Sí? ¿Qué pasó con este Judas que se quedó solo? Se quedó sin sus hermanos del norte, quedó el sur solito con 2 tribus. Dice así, ¿por qué continuó Judas? ¿Cuál era la gran receta que tenía Judas para poder continuar? ¿Qué era lo que había en Judas que siendo tan chiquitito no pudo venir? Si Asiria se llevó a todo Israel, que eran 10 tribus, y que tenía una extensión de territorio mucho más grande que Judá, ¿por qué no dijo, y por qué no nos cruzamos acá? Son 2 nada más y un territorio chiquito. Dice, entre las muchas influencias que hicieron el reino del sur, permanecía más tiempo que el norte, pueden mencionarse la siguiente. Mayor lealtad a Jehová. Mire lo que le dio, 135 años de más. Durante el periodo en que los 2 reinos habían permanecido uno a un lado del otro, Judá había sido en lo general más leal a Jehová y menos inclinado a la idolatría. La memoria de la vida y devoción de David jamás cesó completamente de ejercer influencia en los hijos de David que subieron al trono. Había más conciencia y respeto por Jehová y había una dinastía de David, el que había sido elegido por Dios. Influencia de Isaías. Desde los días de Usías, Isaías había ejercido gran influencia sobre los reyes y el pueblo, y había permanecido cual muralla de piedra entre ellos y la idolatría, ayudando así a dirigir la nación por los senderos del patriotismo y la rectitud a Jehová. Razones obvias por qué siguió. Influencia de Ezequías. Ezequías, el buen hijo del mal padre, efectuó reformas e inauguró avivamiento, robusteciendo a la nación al atraerlos nuevamente a Jehová. Había gente que permanentemente era elegida por Dios para que ese pueblo siguiese en las órdenes de Dios. Propósito misericordioso de Jehová. Lo que sobre todo contribuyó a la permanencia de Judá fue el propósito misericordioso de Dios de sobrellevar a este reino en obsequio a David y de salvar a su pueblo
para los grandes propósitos que habían de llevarse a la realidad. Dios tenía un propósito, justamente con la dinastía, con lo que presentaba en David. Sabía que de ahí iba a venir su hijo. Por eso lo tenía que preservar, por eso lo tenía que cuidar, por eso lo tenía que incitar a que él permaneciese en las leyes que él le puso. 4 reyes de Judá, dice Ezequías. Ya hemos estudiado algo respecto de este buen rey de Israel. Cayó en el 6º año de su reinado. Manasés, este rey, siendo hijo de uno de los mejores reyes de Judá, fue uno de los peores reyes de este pueblo. Instituyó nuevamente la idolatría que su padre con tanto trabajo había destruido e hizo mucho para el mal de Israel. Amón, hijo de Manasés, siguió en los pecados e idolatrías de su padre y fue asesinado después de un breve reinado de 2 años. Josías, en contraste con sus inmediatos antecesores, hizo lo que era justo a los ojos de Jehová, mereciendo el título del buen rey Josías. Purificó completamente la tierra a una parte de Israel del pecado de la idolatría. Se esforzó en reparar y hermosear el templo que nuevamente había sido descuidado. Durante estas obras, Hilcias, el sumo sacerdote, encontró el sagrado recinto, un volumen conteniendo la ley de Moisés, o sea que se habían olvidado leer la ley, que había sido descuidada desde los días de Josías. El castigo de Judá se apresuró grandemente, predicho este castigo desde largo tiempo atrás, y retenido misericordiosamente, a cuyo al fin, en forma de destrucción, cayó sobre el reino de Judá. Ezequías y Judá fue llevada cautiva a Babilonia en el año 587 a.C. Dios ya lo había predicho y debía de cumplirlo. La diferencia, ¿se acuerda cuál era? Dios seguía con ellos. Últimos 4 reyes, dice. Joacás, tan débil como malvado, fue depuesto por Faraón Nacao y llevado a Egipto, donde murió. Joacín fue colocado en el trono por el faraón Nacao, pero fue derrotado por Nabucodonosor y llevado por él en cadenas a Babilonia. Joaquín fue llevado a cautiverio a Babilonia con las mejores clases de Judá. Sedequías, el último de los reyes de Judá, fue llevado a Babilonia junto con el pueblo en una tercera y final deportación, y Jerusalén con su templo fue completamente destruida. Nada quedó de lo que había estado poseyendo en la tierra de Canaán. Dice, profetas del periodo. Nahum, durante el reinado de Josías, predijo la caída y completa destrucción del poderoso imperio asirio. Esta profecía, cuyo cumplimiento parecía imposible, fue literalmente cumplida. Sofonías fue un predicador y profeta de gran poder, denunciando vigorosamente los pecados del día. Abacú, como Nahum y Sofonías, profetizó durante el reinado de Josías. Jeremías profetizó durante los reinados de Josías, Joacás, Joacín y Joaquín y Sedequías. Trató de detener las corrientes del pecado que se habían introducido y salvar a Judá de la ruina a que se acercaba rápidamente. Sus maravillosas profecías con respecto a las naciones circunvecinas se cumplieron de manera admirable. Qué bárbaro, ¿no? Hasta aquí, mis hermanos, vamos a estudiar, porque nos queda llevado a Babilonia y el retorno, la restauración. Mis hermanos queridos, comprendimos algo. Israel estuvo una cantidad de años para poder arrepentirse, viviendo al lado de su hermana, ¿sí? Judá, el rey del sur. No se arrepintió y lo peor que hizo fue dejar a las personas de Israel sin poder ir a adorar a Dios donde estaba. A pesar de eso, Dios, con todo el amor que siempre le tuvo y les tiene a su pueblo, les administró profetas para que pudiesen entender que de esa manera simplemente iban a ser llevados a un cautiverio, en lo cual los iba a llevar al olvido de la historia. Y así fue. Sin obedecer, pasaron muchas cosas durante esos años, y aún teniendo un montón de litigio con su hermano, nunca se quisieron unir, y Dios cumplió llevándolo en el 722 a.C., deportados a Siria y siendo olvidados totalmente de la historia. Judá permaneció en su lugar 135 años más que Israel.
pero también por sus pecados y su desobediencia, Dios le mostró que no es el lugar físico lo que importa para Dios donde Él pueda estar, sino lo que el corazón diga para con respecto de Dios en ese lugar. Fue llevado después por Babilonia cautivo. La diferencia era que Dios le dijo, vayan a ese lugar porque ahí serán preparados para esta nueva nación, para lo nuevo que vendrá. Y le dijo, estarán 70 años en aquel lugar. Despertó a profetas que leyeron justamente los libros, y este es Daniel, le dijo, ya se cumplió. Y Dios ordenó y levantó al rey Ciro para que le pudieran decir, ahora sí pueden volver de nuevo y formar esta hermosa nación en la cual yo les regalé y es de ustedes. Así que vamos a ver ahora cómo fueron después llevados y cómo fueron restituidos de nuevo, llevados en el cautiverio, restituidos por permiso de Dios. Acuérdense que todas estas cosas Dios estaba haciendo los preparativos en su pueblo para que puedan justamente recibir ¿a quién? A Jesucristo, el Salvador, al Mesías. Él sabía que venían 400 años en lo cual prometió que no iba a hablar, pero sabía que dejándole una nación restaurada, con un templo restaurado, con un lugar de adoración restaurado, ese pueblo iba a entender cuando viniese su hijo. Sí, lamentablemente tampoco entendieron porque no aceptaron a su hijo. Y qué pena, porque no entendieron el día de su visitación. Mis hermanos queridos, nos queda otra clase, la clase número 10, en la cual vamos a aprovechar para poder entender de que estas cosas son tan latentes y son tan propias de nosotros que pertenecemos al pueblo de Israel, a la Jerusalén celestial, y que debemos aprender todos los días, que es mucho mejor, mucho mejor amar a nuestro hermano y amar a nuestro Dios y dar a conocer a ese Dios que por ahí hacerse de un reino propio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre de la gloria, por este tiempo. Gracias por las enseñanzas, Señor. Gracias por la comprensión de tu inmenso amor. Tu amor sobrepasa todas las cosas, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo sus hogares, su entrar, su salir, su canasta. Y clamo, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, sea un agente multiplicador, sean parte de esta hermosa cosecha en la cual tú, Señor, nos vas a dejar participar. Y aún no estás dejando. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos la semana que viene, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas.